Vamos a grabar esto, Ernesto. Sí, sí, Ya, claro. Mauricio autorizó, Mauricio autorizó luego de que Benjamín Ortiz, que está con un tema logístico que le impide asistir, dijo que ojalá haya una grabación. Entonces yo le consulté a Mauricio y como esto es un conversatorio y los conversatorios normalmente los grabamos, por supuesto, con autorización del invitado, así mismo Perfecto. se va a hacer en esta ocasión. Así que sigo adelante con un un par de cosas de punto de orden. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos los socios y amigos de ANDE. Saludo especial a nuestro panelista invitado. Saludo especial también al nuevo socio que está presente, cuya solicitud fue aprobada en el último directorio. Se trata de Jaime Suárez Herrera, representante de la empresa Leading Edge. Es empresa auditora internacional con 24 años en Ecuador. Anoto como información especial para satisfacción de los socios que la forma como Jaime Suárez se vincula con ANDE o toma contacto es porque él se encuentra con uno de los pronunciamientos que hicimos recientemente en el ámbito económico y eso le hace averiguar algo sobre Ande y encuentra que Ande está haciendo lo que debería ser un organismo, un gremio empresarial. Y de ahí toma contacto y con estos antecedentes ha presentado su solicitud que se aprobó el último 10 de enero. Así que bienvenida especial a Jaime y más aún por la empresa que representas y el antecedente por el cual tomas contacto. Eh, Que va a ser cercano al 1%. Un crecimiento del 1 o un crecimiento del 0,8 es similar, inclusive por debajo del crecimiento de la población, lo que significa que es imposible generar empleo con un aumento de producción tan bajo. Y esto se va a dar este año, hagamos lo que hagamos, pero obviamente no queremos echarle más gasolina al problema que ya tenemos. En ese sentido, el anuncio del aumento del IVA de 3 puntos recae sobre una economía que no crece. No es lo mismo buscar un ajuste de presupuesto por un problema de recursos cuando una economía crece al 4% o al 5% que cuando una economía crece a menos del 1%. ¿Por qué? Porque simplemente el monto de la recaudación no va a ser el mismo. Linealmente hablando, la técnica dice que por cada punto del IVA debería recaudarse la mitad de ese punto en términos de recursos. Vale decir, IVA del 12, cada punto representaría aproximadamente 600 millones de dólares. Si son 3 puntos lo que se quiere aumentar, linealmente hablando, debería recaudarse por ese concepto más o menos 1.800 millones. Pero como dije, esto se produce en una economía con un aumento de producción más acelerado y no tan bajo como el que tenemos. O dicho en otras palabras, lo más probable es que ese ajuste del IVA no vaya a rendir lo que en otras condiciones rendiría. Va a producir un aumento probablemente sobre los 1.000 millones, pero no en la cifra que cité. Primer tema. El otro elemento que vale la pena mencionar es que no está probado bajo ningún concepto, a pesar de que algunos colegas opinan en contrario, de que como se trata de un impuesto al consumo, el aumento de 3 puntos vaya realmente a reducir el consumo. No me niego a la posibilidad, pero normalmente el consumo de una economía se produce por la capacidad de compra de los ciudadanos y de las empresas. No es tanto el IVA lo que reprime o no el consumo, sino la demanda en general.
Y en un país que crece poco, la demanda tampoco se comporta en el proceso que debería comportarse y por lo tanto esperar que haya una gran contracción porque el IVA sube el 3% es una pregunta que no necesariamente tiene respuesta. Probablemente hay algún impacto, pero no tan grande como uno podría imaginarse. El otro elemento que vale la pena anotar es que las finanzas públicas no se pueden manejar sobre criterios de temporalidad. Los recursos que se reciben deben buscar que rindan de manera permanente fondos al Estado, no recursos que sean temporales. ¿Y por qué digo esto? Porque no creo que el tema de la seguridad va a ser un problema que se va a resolver en un plazo corto o porque ahorita aumentamos el IVA unos meses, va a estar resuelto el problema. Yo creo que esto va a ser algo que va a durar un tiempo mucho más largo y por lo tanto pensar en impuestos que van a aplicarse en un periodo con alguna perentoria me parece que no técnicamente es lo que se debería hacer. El Estado tiene que nutrirse de recursos permanentes a lo largo del tiempo y de esta manera darle más certidumbre de lo que va a pasar hacia adelante. El otro elemento es que cuando uno toma una decisión de política económica, no debe pensar solamente en el lado izquierdo del balance, vale decir, en los ingresos. Tiene que buscar que técnicamente eso sea estable, permanente en el tiempo y por lo tanto no puede olvidarse del lado del gasto. Es tanto en lo político cuanto en lo técnico inapropiado el tratar de colocar el costo del problema que tenemos de la inseguridad, traspasándole el problema solamente al ciudadano, solamente al sector privado. El público en general va a requerir que, así como el ciudadano va a tener que pagar un 3% más, quiere ver que el Estado también aporte con alguna contribución y con algún tipo de esfuerzo. ¿Y eso qué significa? Que tienen que atacar el lado del gasto de manera simultánea a una propuesta de aumentar ingresos. ¿Qué significa aportar por el lado del gasto? Significa tomar decisiones, no todas de ellas fáciles, la mayoría de ellas difíciles, que le den una reducción de algo que le dé estructura a la decisión, que le dé fondo a la decisión. Ahí tenemos del gasto básicamente corriente, solamente para ilustrar lo que estoy diciendo, el total de ingresos del Estado del año anterior con las justas alcanza a cubrir el gasto corriente. Es decir, todo lo que pagamos en impuestos y todos los ingresos por petróleo, por exportaciones y por venta interna de derivados, no cubre la inversión pública. Eso significa que parte del desfase es precisamente porque tenemos un gasto sobredimensionado que no permite atender todos los egresos del presupuesto del Estado. ¿Qué tenemos entonces en el lado del gasto donde se puede trabajar y donde yo creo que se podría trabajar? El principal o uno de los principales hace referencia al subsidio a los derivados de petróleo, gasolina, diésel principalmente. Aquí tenemos una situación donde durante bastante tiempo estamos subsidiando algo que nunca se debe subsidiar, que significa los precios. No se subsidian precios. Hay que subsidiar personas, hay que subsidiar sectores, actividades productivas, pero no precios. Porque cuando ustedes subsidian precios, no están focalizando nada. Le están dando un apoyo del Estado a todo el mundo. Y el Estado tiene que entregar subsidios a quien requiere del apoyo del Estado. Todos los países tienen subsidios. Los subsidios no son ni malos ni buenos per se. Los subsidios tienen que cumplir un rol, tienen que tener un perfil, tienen que estar focalizados
no pueden generar distorsiones, tienen que estar presupuestados, entre otras condiciones. En el Ecuador tenemos un buen subsidio, que es, por ejemplo, el subsidio del bono de desarrollo humano. ¿Por qué razón? Porque está focalizado, está presupuestado, llega a donde tiene que llegar, sin decir que sea perfecto, porque tiene también sus problemas. Pero ese es un buen subsidio. ¿Cuál es un mal subsidio? El precio de los derivados del petróleo, porque ese no aporta focalizadamente donde tiene que aportar, se beneficia mayoritariamente a los que no necesitan del apoyo del Estado y por lo tanto no cumple los elementos, los requisitos que debe cumplir un subsidio de esa naturaleza. También tenemos todo lo que se llaman distorsiones o secuelas de ese problema. Todos sabemos que lo que ahora produce un subsidio de esa naturaleza es, por ejemplo, el contrabando de combustibles en alta mar, por dar un ejemplo, o que aquellos que conducen vehículos y que pueden pagar un valor real, no lo hacen y reciben asimismo el apoyo del Estado. Los sectores más pobres, los sectores de menor capacidad económica, ni siquiera utilizan vehículos particulares y por lo tanto no reciben de manera directa ese beneficio. Hay una tonelada de estudios que demuestran que el 80% del subsidio, inclusive es un poco más, se apropia el 20% de la población. Por lo tanto, es algo que no funciona. No es que el Ecuador nunca ha hecho nada en materia de subsidio, sí ha hecho. Hubo ajustes en el pasado en varias ocasiones. Yo estuve en dos de esos procesos y en la última que René, que está aquí, me puede avalar, teníamos un ajuste del 5% mensual a los derivados en petróleo y diésel, y después se bajó al 3%, pero se mantuvo la reforma. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de alcanzar los valores internacionales y de esta manera despolitizar inclusive la fijación de los precios de los derivados. ¿Cómo puede ser que en el Ecuador pretendamos nosotros subsidiar un precio cuando ese precio no lo fijamos nosotros? Lo fija el mercado internacional. El precio del petróleo lo fija el mercado internacional, el precio del derivado lo fija el mercado internacional. Y nosotros, sin controlar los precios de ese tipo de bienes, estamos tratando de manejar ese vaivén. Tenemos que hacer lo que hace cualquier país, que por cierto el Ecuador es casi la excepción de la región. Creo que conjuntamente con Venezuela, no sé si algún otro país, que tiene este tipo de subsidios, lo cual es absolutamente contraproducente. ¿Que se ha politizado el tema? Sin duda que sí. ¿Que hemos tenido problemas? Tuvimos problemas en junio del 2019, tuvimos problemas en octubre del 2022, con agitaciones que se iniciaron por una protesta de transporte, al menos en la del 22, y que terminó siendo un problema político, donde ya se sumaron a la protesta otro tipo de intereses y que dio lugar a la situación de agresividad que tuvimos con los sectores indígenas, algunos de ellos, ya unidos a otro tipo de sectores que sin duda habían movimientos políticos y yo diría hasta terroristas. Esa situación se tuvo. Creo que por lo tanto una acción que lleve a regresar a una política que revise ese tipo de subsidios va a demandar una acción política muy fuerte del gobierno. Muy probablemente no presente en algunos gobiernos previos, pero que ahora se requiere que esto ocurra para poder atenuar o minimizar el proceso. Esto obviamente tampoco quiere decir que no se opten por medidas compensatorias. Si un aumento del diésel, por citar un ejemplo, produce impactos en el transporte público y eso puede producir asimismo un aumento de la tarifa de transporte público o encarece el transporte de carga o les complica la vida a los
pescadores artesanales, pues es ahí donde tiene que focalizarse. Es decir, alcanzar los precios que tienen que ser de mercado, y a esos sectores que pueden tener un impacto producto de esta decisión, a ellos directamente y focalizadamente ayudar con un mecanismo directo a ellos. Se ha tratado por varias vías. En algún momento se les dio importación cero arancel para partes y piezas de, por decir, el transporte de carga o de pasajeros, etcétera, pero hay que buscar el mecanismo directo y yo diría compensatorio para una decisión de esta naturaleza. Es también importante en este caso señalar que el proceso que se deba dar es un proceso que al mismo tiempo nos genere un ingreso real para el Estado. ¿Cuánto le representa este momento al presupuesto mantener estos subsidios? Aproximadamente 3,000 millones de dólares anuales. Si ustedes le reducen a esos 3,000 millones lo que costaría una compensación a los sectores que requieren de un apoyo estatal, no creo que eso suba de unos 500 millones. Por lo tanto, el ingreso neto para el Estado por una decisión de esta naturaleza podría estar en aproximadamente unos 2,500 millones de dólares al año, que no es una cifra pequeña, es una cifra importante y una cifra significativa, aparte de que corregiría un problema de estructura y de fondo. Entonces yo un poco iba en la línea de, si hay una propuesta de aumentar el IVA, me parece que tienen que actuar por el otro lado, al mismo tiempo, el lado del gasto, y en este caso particular, entrar con una reforma al tema de los subsidios de los precios de los derivados. Se tiene en este momento un argumento que a mí me parece fuerte, el argumento de lo que acabamos de decidir, a mi criterio erradamente, pero decidió la ciudadanía con la consulta última popular, que es no producir petróleo en el bloque 43, con el argumento supuesto de protección al medio ambiente. ¿Cómo puede ser que digamos que hay que proteger al medio ambiente, eliminando la producción petrolera, que representa más o menos un quinto de la producción total y que representa cerca de 1,200 millones al año de ingresos fiscales, que se calcula 800 millones del impacto en este año? No sé si esa cifra está verificada. ¿Cómo podemos entender que tomamos esa decisión como ciudadanía y al mismo tiempo subsidiamos un precio de un fósil? Si somos coherentes, debemos trabajar en la misma línea. Equivocadamente, a mi criterio, se suspende esa producción, pero no tiene sentido mantener el tema del subsidio a los derivados por otro lado. Entonces, esta es una parte del gasto que tiene que atacarse. Hay otras decisiones que tienen que ver con, por ejemplo, evitar que siga subiendo el ritmo del gasto al ritmo que ha venido haciéndolo. El año anterior, ya con cifras al cierre, cayeron los ingresos alrededor del 8% y el gasto subió alrededor del 10%. O sea, no solo que no se redujo, sino que aumentó. Aumentó por varias vías. Aumentó la nómina. Parte del aumento de la nómina es la decisión constitucional de darle un tratamiento específico al sector de la educación. Solo ahí hay cerca de 500 millones de más gasto. Eso está atado a los gastos en bienes y servicios, que también es un rubro importante. Por otro lado, se tiene en la nómina una inacción, diría yo, en cuanto a lo que es el tratamiento de los funcionarios públicos. No hay un indicador de competencias, de responsabilidades, y no se ha tomado acción sobre contratos que se van venciendo, por decirles, contratos ocasionales, reemplazo a jubilados, roles que no le competen al Estado. Cuando yo escucho empresas públicas, me parece que eso no cuadra con la realidad. El Estado no tiene por qué tener empresas. ¿Qué hace el Estado vendiendo gasolina? ¿Qué hace el Estado administrando empresas de telecomunicaciones?
hasta tuvo su compañía de aviación que quebró, ya está el Estado administrando presas hidroeléctricas. Ese no es el rol del Estado, porque cuando eso hace, distrae recursos y no dirige para lo que se requiere, para educación, para salud, en este momento para seguridad, para tener una justicia adecuada, etcétera. Entonces, me parece que al unísono de tener una decisión en materia de subsidios, hay una serie de rubros en el gasto público que tienen también que normalizarse, por darle un calificativo. No sé si ustedes conocen, pero el monto de recursos que se transfiere a los gobiernos seccionales está registrado como gasto de inversión en el presupuesto, cuando todos sabemos que la gran mayoría de ese rubro no es para gastos de inversión, va para el gasto operativo de los gobiernos seccionales, municipios, prefecturas. No generan ellos sus propias rentas, terminan viviendo de lo que les transfiere el Estado. Entonces ahí también hay que trabajar, no es un tema fácil, porque esto puede interpretarse como injerencia en la autonomía municipal o algún tipo de lectura de esa naturaleza, pero ahí tenemos un problema que resolver, porque es plata que no tiene tampoco rendición de cuentas, no se sabe en qué gastan la plata. Y de ahí yo me puedo extender a las otras instituciones del Estado, a la propia Asamblea Nacional, a las entidades de control, a las instituciones autónomas públicas, a la propia banca pública. Es decir, hay un desperdicio de fondos por todas partes. Pero para poder regular eso se requiere decisión política, firmeza, poder político para poder empezar a manejar esos desvíos de recursos fiscales que a ratos hasta yo diría podrían dar fondos bastante significativos con un poco más de control de lo que ahí se va. Se puede iniciar, por otro lado, un replanteamiento de la deuda pública externa. Ya representa 3.200 millones de dólares el gasto solo en intereses en términos anuales. Esto subió 1.000 millones frente al periodo previo, estoy hablando del 23 respecto al 22. Y de una manera voluntaria, de una manera de mercado, creo que se puede hacer un replanteamiento ahí. Y de manera concomitante, buscar apoyo internacional de los multilaterales. Porque cuando ustedes restringen el gasto, dejan de tener la presión del gasto, pero no tienen nueva liquidez. Y la dolarización se nutre de dólares que vienen de afuera. Por lo tanto, a mí me parece que en estas condiciones un acuerdo internacional también es fundamental. Pero para que ellos le otorguen recursos al Ecuador, y lo he conversado con ellos mismos, que están abiertos, dispuestos a ayudarle al país, necesitan un programa económico. Y un programa económico no es una ley, por un lado, después otra ley. Requiere algo integral, algo completo que dé certidumbre hacia dónde va a caminar el gobierno y por dónde va a transitar. Y en ese sentido, acciones de un ajuste del IVA y al mismo tiempo los temas de gasto que he mencionado, entre otros, me parece que es fundamental para darle estructura al programa de gobierno, al programa económico de gobierno. Y eso le daría más credibilidad, sabemos hacia dónde camina el régimen y por dónde va a moverse. Y eso me parece que es importante anotar. Entonces, yo no me cerraría al tema del IVA con las acotaciones que he pronunciado, pero no estaría de acuerdo si esto se lo hace solamente por esa vía. Primero, que no va a alcanzar la plata. Y segundo, porque creo que políticamente y técnicamente esto tiene que balancearse. Y el presupuesto tiene que manejarse en esos términos, en términos complementarios y en términos donde todos aporten. Las empresas, las personas van a pagar un IVA más alto, ok, pero el Estado también tiene que demostrar que está haciendo un esfuerzo y tiene que ajustar sus cuentas en la forma como creo que se debe ajustar. Yo sé que es un tema muy conversado esto del tema del gasto público, pero alguien tiene que hacerlo. Ahora bien, pensando un poquito hacia adelante,
me parece a mí que si bien es cierto el presidente está pensando bastante en su capacidad de ganar la elección del 25 y creo que mide bastante qué hace y qué no hace en función de eso, habrán decisiones que no le van a favorecer. Pero si él llegara a ganar esa elección, si no hace lo que debe hacer, él mismo va a heredar la inacción de su periodo transitorio en este año y medio. O sea, finalmente a él tampoco le conviene tener que enderezar las cosas con problemas ya bastante más grandes que lo que podría hacer con correctivos como los que creo que hay que anotar y que hay que emprender. Esto no va de la mano, no debe ir suelto más bien de otras acciones. El sector financiero, por ejemplo, es un sector que puede atenuar el impacto del problema. Me refiero de una economía que no crece. Y parte del problema del sistema financiero ahora es que tiene un esquema de determinación de tasas de interés absolutamente inadecuado. Es un sistema excluyente que ha producido traslado de clientes hacia la informalidad, producto de un sistema que no mide lo que está pasando. Las tasas de interés, ustedes le ven en un gráfico en los últimos 3 años, son líneas horizontales que no se mueven. Y en el Ecuador en los últimos 3 años ha pasado de todo. Digo 3 años por poner un periodo corto, pero realmente es más largo el proceso. Y las tasas de interés son como la temperatura de una persona, responde a algo. No puede ser que la tasa de interés sea la misma con un riesgo país de 2,000 puntos que con un riesgo país de 1,000 puntos, o con un precio del petróleo de 100 y un precio del petróleo de 40. Es decir, tienen que responder a algo y ahí tenemos un campo de acción donde creo que también se puede buscar un tema un poco más de mercado, que no cierre las puertas al financiamiento, porque como dije, el sistema financiero puede atenuar los impactos de una economía que no crece. No lo va a resolver, pero sí lo puede atenuar. Y termino con algo adicional. Tenemos una sensible baja de las reservas internacionales. Si ustedes me preguntan cuál es la principal razón para ponerlo bien en sencillo, es porque los dólares que salen son mayores a los dólares que ingresan. ¿Cuáles dólares salen? Menos financiamiento, es decir, se está pagando más deuda del nuevo financiamiento que recibimos, tanto para el sector privado cuanto para el sector público, es decir, por los dos lados. Tenemos impacto en el precio del petróleo, tenemos impacto en la producción de petróleo, que está por debajo de lo que estaba previsto. Y eso hace pues que un indicador que le da solidez a la dolarización haya caído casi 50% de lo que tuvimos a inicios del año 22. Estábamos con 4,400, 4,500 de reserva y llegamos a tener 9,200, que por cierto estaba esto incluido en el programa económico, siempre ha estado incluido en el programa que se firmó con los multilaterales. Y finalmente decirles que, como ustedes saben, el Ecuador firmó un acuerdo de 6,500 millones de dólares a mediados del 20, en plena pandemia. Se lo pudo terminar exitosamente con el esfuerzo del gobierno anterior y con el aporte del gobierno de Lasso en una primera etapa. A mí me parece que el gobierno de Lasso se desordenó en el último año y por eso estamos como estamos. Pero claro, volver a un acuerdo con los multilaterales después de haber tenido éxito en el programa, pero con un desequilibrio tan fuerte ahora, sí da mucho que pensar. ¿Qué nos dice esto? Que la economía no es que ustedes alcanzan un nivel y se olvidan. Este es un tema de perseverancia, de continuidad, para que esto pueda mantenerse en el tiempo. Y para eso se requiere también decisión política. Habrá que ver el presidente por dónde camina. Algo ha caído el riesgo país de unos pocos puntos. Es realmente poco para todo el problema que tenemos. Seguimos sobre los 1,900 puntos básicos de riesgo país. Pero creo que es positivo el que ya empiece a pensar en el tema, por ejemplo, de los subsidios. Y el tema del IVA no es un tema simple, a pesar de que él habló de no tener
que aumentar impuestos, pero ahora me parece a mí que empieza a darse cuenta del problema. Y eso es bueno. Eso es bueno porque puede empujarle a tomar acciones no fáciles, pero sí necesarias. Entonces, esto es un poquito, creo, para dar un abreboca a la conversación de lo que yo creo que debe hacerse. De cualquier manera, él está disfrutando este momento de un apoyo. Me parece que no le ha ido mal en estas semanas de acción fuerte en materia de seguridad. Y eso asimismo puede abrirle un espacio para tomar otras acciones, como pueden ser las que acabo de anotar. Así que hasta ahí les diría yo mi comentario. No sé si me fui demasiado en el tiempo, pero para poder conversar entre todos. Perfecto, Mauricio, te agradezco muchísimo, muy claro, gracias por las correcciones también. Sí, hay que ver lo que nos han dicho el Partido Social Cristiano y el Partido eh, Correísta, ¿no es cierto? Nos dicen que ellos no están dispuestos a subir el IVA y que hay otras formas de incrementar los recursos para el Estado. Me gustaría dejar en el auditorio la idea de qué se puede hacer, porque claro, lo que hemos propuesto desde ANDE con todo apoyo y con el resto del directorio es, en carta que enviamos a Guillermo Lazo, es justamente subir el precio de los combustibles, que sería lo óptimo. Tú nos pones ahora que también es muy importante trabajar por el otro lado del gasto, ¿no es cierto? Eh, a mí me gustaría preguntarles a los colegas qué opinan de qué se puede hacer aparte de lo que tú nos dices. ¿Es factible lograr una subida de la gasolina y del diésel en este momento? Dejo abierto las preguntas y los comentarios sobre tu exposición. Muchas gracias, muy clara la exposición. René. René, por favor. Muchas gracias, Pablo. Primero, agradecer a Mauricio por esa narrativa excelente del estado de situación. Y no puede ser más que penoso la situación de Ecuador por la que estamos atravesando. Y claro, estamos en este instante, estamos frente a una decisión del legislativo sobre el aumento de 3 puntos del IVA. Y claro, estamos viendo las reacciones que se van a tomar posteriormente. Es decir, un grupo dice simplemente: nosotros no vamos a aumentar los impuestos, nosotros hemos mantenido esto por años, que es el Partido Social Cristiano, y el otro, el correísmo, que simplemente no apoya el tema. Entonces, viene, en mi opinión, un riesgo alto para el Ecuador, que es no tener esta fuente de incremento del IVA como una fuente para financiar los gastos, se dice, de esta guerra interna. Y naturalmente tenemos que entender, tenemos que buscar qué podemos hacer como alternativa. Y yo pienso que la alternativa está en la eliminación del subsidio generalizado y la introducción del subsidio focalizado. Es decir, tenemos que olvidarnos de hablar solamente del subsidio. Tenemos que tal vez utilizar el término focalización del subsidio. Entonces necesitamos una focalización del subsidio. Esta es la temática que tenemos que analizar como la opción. Y esta plenamente respaldada, inclusive en una declaración de ISA. Yo quiero tomar un segmento de la declaración de ISA, ¿no? Él habla de las personas. Entonces yo digo, claro, entonces estamos ya sintonizados con el mismo idioma. Las personas, él ya habla de las personas, yo hablo del usuario. Y me he presentado en algunos foros en el sentido de resaltar que el subsidio, perdón, me equivoqué, pido disculpas, que la focalización del subsidio tiene que hacerse con el usuario. Entonces, ¿el usuario de qué? De un servicio prestado por los transportistas del servicio de autobuses, los transportistas de carga y así sucesivamente. Les identificamos a los unos como prestadores de servicios que no deberían recibir el subsidio, porque esto fue ya aprobado, fue un error, fue
fue mal manejado, es más, fue abusado por parte de los transportistas, principalmente los transportistas pesados. Y entonces nos concentramos en que el usuario. ¿Y quién es el usuario? Entonces podríamos ir definiendo los usuarios. Entonces el usuario, señalaba Mauricio y con propiedad, dice, tenemos una clase que se mueve en ese transporte urbano de buses, y en el transporte interparroquial de buses, y en el transporte intercantonal, interprovincial. Es decir, hay gente que se moviliza en ese tipo de transporte. Entonces, el usuario de ese tipo de transporte es el que debería ser el beneficiado de esta focalización del subsidio. Entonces, le llega directamente a él y podría partir, el análisis podría, perdón, la respuesta que podría dar el gobierno es arrancar directamente con la congelación de las tarifas para todos los estudiantes, la clase estudiantil, desde la primaria, secundaria, universitaria hasta los 22 años, termina la universidad, que utilice el servicio público. Y esto, les digo, es tan sencillo que esto es la forma como se aplica en el resto del mundo. O sea, no es una novedad que lo vayamos a aplicar nosotros. Y es más, en Loja ya se utiliza una tarjetita parecida a la del parqueo urbano, en la que se compra, por supuesto, el usuario, el beneficiario del transporte subsidiado o focalizado, y se embarca en el autobús para cualquier tipo de movimiento. Y entonces, la mecánica hay que desarrollarla, pero no voy a entrar en ese desarrollo, sino que quiero entrar ahora en la otra parte, ¿no? Ya está la clase estudiantil, y solamente aquella que va son escuelas, colegios y universidades públicas. Se entiende que los que van a privados tienen capacidad de pago para poder manejarse en el transporte vehicular de un lado a otro. Ahora viene lo siguiente. ¿Qué otra clase? Por ejemplo, la tercera edad. Ok, también la tercera edad. Y están perfectamente identificados. O sea, es fácil que ellos pudieran ser beneficiarios. ¿Quién más? Los discapacitados. Perfecto. Y me falta uno que sí habla ISA en una conferencia que da, una declaración que da. Y los campesinos. Claro, los campesinos. Hay que registrar a los campesinos que podrían beneficiarse de la focalización del subsidio. También los campesinos. ¿Por qué? Porque los campesinos son gente que son víctimas de los buceros, de los transportistas de carga. Les dejan a veces con la carga, la cosecha, o lo que han logrado cosechar, por ejemplo, en el sector rural campesino de la sierra. Simplemente no les llevan los quintales de papa que han cosechado para la semana y para llegar al mercado. Y entonces, ¿qué resulta? Que el transportista le chantajea, victimiza al campesino, y finalmente el campesino tiene que ceder, y probablemente ha cedido todo con el objetivo de llevar su carga al mercado. Entonces, el campesino, agricultor, él también debería ser registrado como un beneficiario de la focalización del subsidio. Y yo sí estoy de acuerdo con Mauricio en el sentido de que la cantidad que podría sumar esto realmente no llegaría a más de unos 500 millones de dólares, porque podría abrirse también otro tipo de calidades de personas que pueden sentirse que necesitan ser beneficiadas por parte del Estado de esta focalización del subsidio. Entonces, habríamos cubierto un poco el servicio de carga y del transporte de carga y transporte de pasajeros. Y ya no nos queda más. No nos queda más que desarrollar la metodología con la que se produce la mecánica de transporte, tanto de carga como de estudiantes y de discapacitados y tercera edad, que es una cosa sencilla, como acabo de manifestar. Si ya Loja lo tiene para el servicio urbano de estudiantes, pues también nosotros lo podemos emular en el resto del país. Entonces, concentrar nuestra atención, pienso, de análisis,
tal vez en que esa es la manera de llegar con un verdadero beneficio para el usuario. Los transportistas no necesitan esto y no deberían ser los beneficiarios de un subsidio. Los gasolineros tampoco, porque ya oí a una asociación de gasolineros que plantea que no es difícil llegar que ellos tienen el modelo matemático que dice que el sistema, la aplicación tecnológica para poder identificar la placa y con eso automáticamente el usuario se hace beneficiario de esa focalización del subsidio. Entonces, pienso que el gobierno podría lograr con la focalización por lo menos entre 1.500 y 2.000 millones de dólares de ahorro. Y esto es inmenso porque al momento no hay cómo ahorrar en ese rubro. Que hay que comprar el combustible afuera en el mercado internacional y no hay nada que hacer. Y hay que traerlo y abastecer el mercado. Entonces pasa a ser ahorro, no es un ingreso directo, digamos, para el fisco, sino que pasa a ser un ahorro importantísimo. En el 2020, cuando empezamos a aplicar esto, yo estaba de ministro con el presidente Moreno, aplicamos desde mayo, y desde mayo hasta diciembre en el 2020 prácticamente se ahorró como 1.000 millones de dólares. Es una cifra que me la pasaron en el Ministerio de Finanzas en ese momento. En el 21, que seguía aplicándose la reducción, perdón, que seguía aplicándose la metodología de incremento de los precios paulatina, mensual, máximo el 5%, podía ser el mensual, podía ser 0, podía ser 1, podía ser 3, en función del comportamiento del precio de los derivados que se compran en el mercado internacional y que se traen para mezclarlos con los derivados de gasolinas que produce la refinería de Esmeraldas. En fin, digo yo, en el 21 también logramos hacer un ahorro, a pesar de que en el 21, creo que fue en septiembre o noviembre del 21, cuando el presidente Lasso suspendió la aplicación por la presión de los transportistas, suspendió la aplicación del sistema de ajuste de precios de los combustibles, el ajuste mensual de precios de los combustibles, de los combustibles subsidiados, que son solamente el diésel, y el diésel es el que más carga tiene, es el que más peso tiene. En este momento el diésel debe estar en alrededor de 1.500 millones, la fuerza del subsidio del diésel. En cambio, la de la gasolina, que es la gasolina, las gasolinas extra y la aditivada con etanol, que generalmente se utiliza en la costa y en Guayaquil, no alcanza sino a los 512 millones. Y el subsidio del gas licuado de petróleo, que es el doméstico, el que se utiliza familiarmente, no alcanza más de unos 400 millones de dólares. Es decir, el fuerte está en el sector del transporte, y los dos. Por eso el ejemplo de que si es que vamos a llamarlo focalización del subsidio, tiene que ser a los usuarios del servicio de transporte de pasajeros y el servicio de transporte de carga. Muchas gracias, René. Muy importante las declaraciones. ¿Alguien más quiere participar? Ernesto, yo no puedo ver quién levanta la mano porque estoy en el celular. Ojalá me puedas ayudar tú cediendo la palabra. Ernesto, estás apagando el micrófono. A ver, tiene levantada la mano Marcelo Chiriboga y Bolívar Ceballos. Permíteme una palabrita, Marcelo, que es, creo, un punto de orden. Quiero dejar planteada una idea que fue parte de las conversaciones para preparar este encuentro con Mauricio. Se habló de la posibilidad de que en este asunto también ANDE haga un pronunciamiento. Así es. Entonces, yo le preguntaría a Mauricio y a los presentes si es pertinente hacerlo. Si ANDE tiene, a ver, si hay algo que decir que haga una diferencia y que sea importante y que no lo están diciendo otros,
deberíamos hacerlo como lo hemos venido haciendo últimamente y más aún respaldo esta inquietud sobre el antecedente de que ahora tenemos presente a un nuevo socio que se interesó en vincularse con ANDE porque vio uno de los pronunciamientos que hemos hecho. Entonces, dejo esa inquietud, Mauricio, y con eso le paso la palabra a Marcelo Chiribó. ¿Hablo yo o habla Marcelo? Bueno, mi pregunta era un poco más hacia el fondo y de pronto como conclusión del encuentro, así que a no ser que tú quieras anotar algo, Mauricio, le No, pasaríamos a Marcelo. solamente decir que obviamente yo sí estoy de acuerdo que hay un pronunciamiento, pero deberíamos estar de acuerdo qué va a tener el pronunciamiento. Entonces no sabemos si todos estamos apuntando a lo mismo o no. Desde el punto de vista político han dicho, por ejemplo, reemplacemos lo del IVA por el ISD. Yo estoy en desacuerdo, porque el ISD siempre fue un impuesto nefasto, que le ha rendido al Estado plata y se ha convertido en el tercer impuesto de mayor recaudación, sí, pero el ISD es una limitación al libre flujo de capitales y la dolarización se nutre del libre flujo de capitales, un contrasentido. Además, estaríamos apostando a que sigan saliendo capitales para nutrir el impuesto, lo cual me parece que no tiene presentación. Esto creo que es alguna idea del partido de, de Correa. Pero bueno, pero sí, yo estoy de acuerdo con el pronunciamiento que se pueda hacer, pero tendríamos que estar todos de acuerdo. Bueno, sí, perdón que anote algo. A ver, nosotros tenemos una perspectiva que Pablo Pinto la menciona con frecuencia y que es una realidad. Nuestro sombrero es el sector empresarial en general. No tenemos intereses particulares, sino el apoyo al sector productivo, el apoyo al país. Desde esa perspectiva, mi sugerencia sería que Mauricio, como conocedor a fondo de estos temas, hagas una propuesta. Yo estoy dispuesto a recoger tus ideas y hacer un borrador como lo hicimos en alguna ocasión anterior, y luego lo ponemos a consideración en primera instancia de la comisión política, luego del directorio, para que lo que salga tenga ya el ok de estas instancias. Así que si te parece, lo podríamos procesar así. Eh, dicho esto, Marcelo, por favor, adelante. Ok, gracias Ernesto, gracias a todos, buenas tardes, casi noches ya, pero miren, yo lo que veo es lo siguiente. Obviamente, después de la presentación de Mauricio y de los comentarios de René, bajo el punto de vista económico, desde luego yo no me siento con ninguna capacidad de comentar nada adicional. Pero ¿qué es lo que yo veo bajo el punto de vista político? Y eso sí quisiera contribuir con ustedes en esto. La primera cosa es que tenemos que darnos cuenta que está siendo aplicado el Plan Fénix. Ese Plan Fénix que nunca se nos dijo que era, pero que probablemente estaba planeado desde hace mucho tiempo, que consistía fundamentalmente en exacerbar el conflicto con las mafias, con las mafias narcos, lograr que estas mafias se desesperen y generar de esa manera el ambiente de guerra en el que estamos, en el cual toda la población se ha volcado a favor del gobierno, como no podía ser de otra manera. Todos nos sentimos agredidos, como no podía ser de otra manera, y le dio el momento y la capacidad al gobierno para solicitar lo que necesita para resolver no solamente el problema económico de la seguridad, sino el problema económico en el que está el país. La solicitud de incremento del IVA es también, bajo mi punto de vista, una movida política. Novoa sabía perfectamente que los socialcristianos no le iban a apoyar y también que los correístas no le iban a apoyar. Sin embargo, en las dos últimas leyes de urgencia económica que presentó Novoa, no fueron ellos los únicos que las apoyaron. De hecho, pocas veces he visto una asamblea que tan abiertamente apoya a un gobierno a pesar de que el gobierno tiene una minoría absoluta, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que
está en este momento Noboa en la posición de decirles tanto a los socialcristianos como a los RC, de la Revolución Ciudadana, decirles, miren, si ustedes, señores, no apoyan la subida del IVA es porque están de acuerdo con la narcopolítica. Así que o ustedes demuestran que no son narcopolítica, o tendré que yo ver la manera de lograr esa subida de impuestos. Eso unido al hecho de que una vez que subamos los impuestos, como el impuesto del IVA es un impuesto generalizado y regresivo, ¿no? En el sentido de que no grava, o sea, grava a todos por igual, ¿no? Podría eso también ayudar a presionar para el otro objetivo que tiene el gobierno, que es claro, y lo ha dicho también, y también lo mencionó Mauricio, que es el de reducir, o como dijo René, mejor, focalizar el subsidio a los combustibles. Y eso, el problema de la focalización del subsidio a los combustibles es que bajo el punto de vista temporal, más rápido es subir el IVA, porque eso solamente requiere una decisión de la Asamblea, que focalizar el subsidio a los combustibles, que requiere la participación y la aceptación de amplios sectores poblacionales y además un proceso mucho más largo de toma de decisiones y de implementación. La implementación de la focalización del subsidio no tomará menos de 6 meses. Lo cual quiere decir que si es que se decide hacer esa focalización del subsidio a los combustibles, que yo creo que también es decisión del gobierno, ¿no? Dentro de 6 meses probablemente ya se puede implementar, digamos 6 u 8 meses, lo cual quiere decir que estaremos en plena campaña electoral. Y en ese momento el presidente de la República puede decir, bueno, señores, se implementó la focalización del subsidio a los combustibles, bajamos el IVA. Y eso le asegura la reelección. Bien. O sea, si nos ponemos a ver bajo el punto de vista político y de timing, hay una frase de Roberto Izurieta, el asesor de comunicación del presidente de la República, que dijo el otro día que me dejó pensando, y me dejó pensando en el sentido claro de que es exactamente así lo que están haciendo. Dijo, lo importante es que el nivel de popularidad del presidente sea el más alto el día de las elecciones. Entonces, si es que esa es la estrategia del gobierno, obviamente estamos hablando de una estrategia política, no estamos hablando de una estrategia de beneficio del país. Entonces, si realmente es como estoy pensando, yo obviamente no tengo ningún contacto con el gobierno ni ninguna certeza absoluta de que las cosas sean así, pero las probabilidades y el conocimiento que tengo de lo que hemos visto en estos días creo que me dan argumentos suficientes para plantear esa realidad. Nosotros, como ANDE, podríamos hacer sugerencias en ese sentido, ¿no? Lo cual daría un respaldo, si quieres llamar así, al gobierno de Noboa, porque realmente es eso lo que él quiere, ¿no? Y por otro lado, nos daría ver cómo lo que somos, un grupo de empresas interesados en el desarrollo del país. Eso nomás es lo que quería compartir con ustedes, queridos amigos. Muy bien. Mauricio, pregunto si quieres responder o le pasamos de una vez a Bolívar Ceballos, que está levantando la mano. Yo creo que escuchemos algunas posiciones para comentar algo adicional. Adelante, Bolívar. Gracias. Buenas noches con todos. Felicitaciones, estimado Mauricio. Realmente queremos agradecerte por tu claridad. Comenzando por lo que decía Marcelo. Yo creo que lo primero que tenemos que decirle al presidente es que si Dios le dio la oportunidad de ser presidente, aunque sea un día o año y medio, tiene que jugársela por el país, independiente de querer ser o no reelecto. Yo creo que eso de que esté por delante el pensar que quiero ser reelecto, le va a quitar, todo el mundo va a estar pendiente de él, que le pasó a Lazo. Cuando dijo que él quería ser candidato, todo el mundo le atacó.
Yo creo que si uno está en una posición de esa, tiene que pensar por el país primero, independiente si quiera o no ser reelecto, o si el pueblo quiera o no reelegir. Es la primera cosa. En segundo lugar, yo creo que en el tema del IVA, veo bastante complicado que puedan aprobar. Porque hasta Construye también ya dijo que no van a votar. No sé si después puedan moverse un poquito. Pero si Social Cristianos, los Pachacútec y la Revolución Ciudadana completan más de 70 votos, no le veo por dónde va a poder aprobar. Yo lo que creo que una estrategia que deberían haber impulsado es que el IVA en el Ecuador es uno de los más bajos de Latinoamérica y que nuestros vecinos, en este caso Colombia tiene un 19%, Perú tiene un 18%. Entonces, por ahí debería haber ido la publicidad. Somos los más bajos entre los dos países. Claro que tenemos el salario mínimo más alto que los otros dos países también, y eso sí quita competitividad. Aun cuando ya dio una muestra que al subir los $10 está pensando más técnicamente que políticamente, y eso es una buena cosa. En el tema de los subsidios, pero comenzando por los combustibles, yo siempre que me acerco a poner gasolina me dicen, cogen la placa, dice, señor Bolívar Ceballos, sí. Entonces, si ya estamos identificados, yo por decoro pongo gasolina súper. Y yo creo que es fácil establecer en la matriculación que quien no pone gasolina súper tenga un recargo en la matrícula de su carro. Es facilito. O ese señor tiene que poner súper, o si no va a tener un recargo cuando vaya a matricular. Inclusive por dignidad. Uno, si está pensando en el país y puede hacerlo, tiene que poner súper. Yo creo que una campaña en ese sentido también debería hacerse. Y lo mismo para el gas. Si en el gas tenemos una bombona de otro color que diga por mi país y esa cuesta un precio, digamos, un poquito más de lo que cuesta una bombona azul a la que compra todo el mundo. Entonces, automáticamente, pues, en barrios pudientes, entre comillas, comenzar a mandar más de esas bombonas y menos de las otras. Y la gente, y les pongo solamente una anécdota, cuando alguna vez yo a una empleada mía le dije, vea, ¿y usted no se ha pensado acoger al bono del país, al bono solidario? No, dice ingeniero, porque yo tengo mi sueldo, yo tengo mi ingreso. Eso es para los que no tienen. Quiere decir que la gente, si le topas la dignidad, sí puedes conseguir que se comience a bajar el subsidio. De igual manera, no sé en qué paró el subsidio de las camaroneras. Si están compitiendo con el mundo a un costo de diésel más elevado, ¿por qué siguen todavía subsidiando a las camaroneras? No lo entiendo. Otro tema que debería ser topado es la reducción del salario, especialmente del sector público. Antes de Correa, los mejores sueldos tenía el sector privado. Después de Correa se invirtió y ahora es básicamente el gobierno o el sector público que tiene los mejores salarios. Inclusive veía que el Consejo Nacional Electoral tenía sueldos de $8,000, $10,000. O sea, yo creo que están abusando la gente de eso. Ahí debería hacerse una propuesta, o reducimos, como hizo Milei, de 18 ministerios bajó a 9, de un solo paraguaso, y sin importarle nada, y sin importarle qué pueda pasar su futuro político. Aquí, decirles a los sector público, o yo bajo 10%, 10 o 15% de trabajadores, o todo el mundo se me baja 10% de sueldo, que puede aplicarse a los que tengan más de $1,000 hacia arriba. Porque también veo que hay médicos y todo lo demás que, claro, no se puede mandar a la casa, pero están ganando más que muchos otros del sector privado. Entonces, una reducción de sueldos puede ayudar en el sentido correcto de mandar un mensaje de que sí estamos bajando, no voy a bajar ministerios, pero sí puedo bajar salarios. Y para terminar, yo creo que es muy importante los mensajes que
que mande el presidente. Estamos en una situación de inseguridad. Veía que las reservaciones de hoteles en Quito han caído estrepitosamente. Eso es muy grave, porque todas las ilusiones se ponen en que van a recuperar más del IVA, pero si la gente comienza a no venir y comienza a no gastar, pues realmente puede ser que peligre esa cifra del IVA. Pero de todas maneras, 15% es razonable, comparando con nuestros vecinos. Gracias, queridos amigos. Bueno, en este momento no tenemos manos levantadas, así que Mauricio, tal vez si contestas a las últimas Sí, intervenciones. son algunos comentarios más que preguntas, pero aprovecho para indicar unos temas adicionales. Acuérdense que el IVA no carga a la canasta básica. La canasta básica está exento de IVA. O sea, el aceite, el arroz, el azúcar, los huevos no paga IVA. Eso carga al resto. Y la canasta básica supuestamente es consumida por los sectores de menores recursos. Es verdad que la mayoría, o sea, los que sí pagan IVA son los que más aportan a la actividad económica por la realidad del Pareto que tenemos aquí. O sea, el 20% da para el 80% de la actividad, pero más allá de eso, los sectores menos favorecidos no pagan IVA. Este es un tema que hay que tomar en consideración. Segundo, que lo que mencionaron es la verdad. El IVA en Ecuador es de los más bajos de la región. Es decir, un IVA del 15 tampoco es ninguna locura. Es bastante menos que la mayoría de países. Tercero, lo que mencionaron, lo que dijo Bolívar, yo estoy absolutamente de acuerdo y lo he dicho muchas veces. Nosotros elegimos un presidente, él probablemente no pensó que iba a ganar, pero ganó. Y él tiene que tomar las decisiones que el país necesita. Si él va a estar midiendo cada decisión si le ayuda o no le ayuda para la elección del 25, estamos complicados. Y si eso dijo el secretario de Comunicación, desde el punto de vista del gobierno y de lo que quieren hacer, podrá estar entendible, pero me parece que hay que hacer lo que hay que hacer. Y para eso están los funcionarios públicos. Si están pensando si eso le van a aplaudir o no le van a aplaudir, este país no va a avanzar. Vamos a seguir conversando de lo mismo N veces. Entonces, creo que la posición nuestra debería ser lo que el país necesita, más allá de si eso le afecta o no le afecta al presidente. Obviamente no va a haber un planteamiento irracional, pero creo que sobre esa base hay que trabajar. Y el otro comentario es que alguna vez se escuchó de que en el tema del subsidio de los derivados estaban pensando poner precios diferenciados. Yo soy enemigo de los precios diferenciados. Es decir, que el precio porque el carrito que tiene más de 2,000 centímetros pague tanto. Que si el señor maneja y gane más de $2,000 al mes, paga otro valor. Eso no va a funcionar. Eso va a generar distorsiones y los hackers de los sistemas en 2 patadas te van a vender un chip para poder poner gasolina a precio menor. Eso no funciona. Los precios diferenciados, tiene que haber un precio, el precio que corresponda al valor de mercado, en este caso, de lo que es el precio internacional. Y trabajar en el lado, como decía René, del usuario. A ese sí dale el apoyo, a ese dale el respaldo para que no haya afectación. Porque el otro caso me parece que es una irracionalidad, que mañana que la placa, que porque esta placa es de tal persona y que por eso va a pagar otro precio, eso no funciona, en la práctica no funciona en ninguna parte, es más. Eso no sirve, no es impráctico y si dura un plazo muy corto. Así que eso simplemente para abonar a la conversación. Tenemos un comentario de Patricio Patricio Zurieta tiene levantada la mano. Adelante, Patricio. Así es, gracias. Disculpen que no manejo bien esto y no me puedo proyectar, es decir, sacar ¿cómo se llama? No el video, claro. Bueno, vean lo difícil que es ponerse de acuerdo. Nosotros hemos tenido una presentación de la situación económica estupenda de Mauricio, muy lógica. Nos estamos enterando.
nos hemos enterado. René nos ha hecho una revisión de lo que ya se hizo en el país para tratar de subir el precio de los combustibles o quitar el subsidio a los combustibles, y no hemos tenido éxito. Hoy no tenemos una idea clara, como entre las intervenciones que hemos tenido, de qué es lo que debería hacer el país. Este rato vemos la situación política complicada. El sector empresarial, a través de sus máximos dirigentes del país, se ha manifestado porque se suba el IVA a los 3 puntos como la solución, que se revise el tema de los subsidios a los combustibles. Son las ideas que el sector empresarial, a través de la Federación de las Cámaras de Comercio y del Comité Empresarial, lo han dicho y lo han dicho claramente. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Yo soy partidario de que siempre ANDE debe pronunciarse como sector empresarial diverso. ¿Cuál es la idea que tenemos? ¿Qué es lo que quisiéramos sugerir al país en este momento? No tenemos una idea clara. Entonces yo quisiera es que tal vez, Pablo, que si podríamos focalizarnos de manera que podemos pronunciarnos. Yo creo que debemos respaldar el tema de la focalización de los subsidios, prácticamente como única manera de hacerlo. El bajar el ISD o el subir el ISD no es, subir el ISD, que es lo que no es posible, y eso yo comparto plenamente los comentarios de Mauricio. La situación económica de depresión económica del país es absurda con el subir el IVA, no es lo mejor este momento. Entonces, creería que nos corresponde decir, y yo diría 2 temas fundamentales. El primero, que el gobierno pida una autorización a la Corte Constitucional para dejar insubsistente temporalmente el dejar sin funcionar de producir el campo petrolero del Yasuní. Y número 2, el que se proceda de manera inmediata a trabajar sobre el subsidio de los combustibles. Esas para mí no son las básicas. Yo siempre espero en las conferencias de personas que conocen la materia económica nacional que me digan exactamente en qué parte del gasto público podemos bajarlos. Y siempre yo llego a la conclusión de que bajar el sueldo a los empleados públicos podría ser una, pero casi imposible de tomar. Y la número 2, no hay manera de bajarla el sector público, porque la mayor parte de la gente, según lo que nos dicen, cerca del 90 y pico % de la gente que trabaja para el sector público son Fuerzas Armadas, son policías, son médicos, son, bueno, gente que no, y profesores, gente que no hay cómo disminuir en su número porque constitucionalmente tiene que más bien responder a mayores responsabilidades. Entonces, para concluir, considero importante que sí nos pronunciemos como institución, que defendamos los puntos, que nos pongamos de acuerdo. Yo sugiero en robustecer el tema de los subsidios, de los combustibles, no mover el ISD, y no pronunciarnos porque sube el IVA, a menos que queramos respaldar al resto de los sectores de la producción. Más o menos por ahí van mis ideas para efectos de continuar esta muy interesante conversación. Y lamento que no me puedan ver, pero yo sí los veo a todos. Gracias. Ernesto, está sin audio. Gracias, Patricio. A ver, tenemos 2 manos levantadas. Tengamos en cuenta que son 18:55. Empezamos con algo de retraso. Si el invitado no tiene inconveniente, nos podemos alargar un poquito más allá de las 7, pero ya tenemos que pensar en ir cerrando. Por favor, adelante, Jaime Suárez, por favor. Muchas gracias, Ernesto.
Un saludo a todos ustedes. Felicito a Mauricio por la exposición muy concreta. También René, que la complementó posteriormente. El subir el IVA del 12 al 15%, de acuerdo a los cálculos del gobierno, está en aproximadamente 1.007 millones de dólares para este año, 2024. Lo que no sabemos es cuánto será el costo de la guerra, que la cifra concreta, por lo menos los medios de comunicación, no digamos el gobierno, no lo ha dicho. Asumimos que debe estar en el orden de unos 1.200, 1.500 millones de dólares. El otro tema es que la ley, tal como está conceptualizada, no tiene fecha de vencimiento, lo que da a entender que sería una ley de carácter permanente. Eso de allí el gobierno no lo ha aclarado todavía. El tema de focalizar el subsidio, yo considero que en base a lo que se ha comentado acá es una estrategia bastante interesante. No sé en qué medida el gobierno de pronto lo quiera aplicar, porque tarde o temprano en esta semana la Asamblea tendrá que pronunciarse sobre las alternativas, porque lo que sí sabemos es que la mayoría de los asambleístas, principalmente de los tres bloques mayoritarios, han dicho que no van a dar paso al incremento del 15% y consecuentemente esto significaría que habrían otras alternativas y entre esas alternativas posiblemente esté el de focalizar el subsidio. Eso de allí pues obviamente va a llevar su tiempo. No es de una semana, de un mes, 2 meses, porque lleva su tiempo. Y obviamente el gobierno necesita de los recursos para mantener el tema de los costos que genera la situación de inseguridad que vivimos actualmente. De tal manera que un análisis de incrementar el IVA focalizado, principalmente a los bienes suntuarios, podría ser una alternativa que de pronto genere ingresos de manera inmediata para el Estado. Yo sí me detendría allí a excluir al sector turismo porque es una de las fuentes que genera ingresos muy importantes para el país y dinamiza la economía, obviamente. El otro tema sería el control del gasto público, pero muy bien lo ha explicado Mauricio, que hay una serie de situaciones que son de carácter especial a nivel de cuentas de gobierno, que deben de ser analizadas a la luz de la situación que vive el país actualmente. Yo diría que, concluyendo, el tema de focalizar el subsidio, que fue lo que se comentó en un principio, Ernesto, bajo un concepto de lo que debe de dar como opinión nuestra organización, es direccionar a focalizar el subsidio y que el incremento del IVA sea focalizado a bienes suntuarios también. Eso quería aportar. Gracias. Gracias, Jaime. Tenemos a Verónica Costales y a José de la Paz. Adelante, Verónica, por favor. Creo que nos toca A ver, un ratito, perdón, yo les había, hola, buenas noches con todos, yo estoy con un problema de muy corta batería y entonces no puedo prender mi cámara porque se me acaba la batería volada. A ver, sí, felicitando siempre, Mauricio es tan claro en todo lo que nos aporta, que la verdad es que nos deja grandes luces y unido, en este caso ahora con René, sobre un tema que él domina, pues ha sido un fantástico tema. Yo les había escrito en días pasados una notita en la que René me contestó y que hablando sobre justamente este tema, ¿no? Y decía yo pues que con los pronunciamientos que hasta el momento han hecho los de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, el ingreso extra por el mencionado aumento del IVA se caería porque definitivamente esta no es una medida que la vayan a aceptar los asambleístas, porque
definitivamente un tema de subida del IVA es antipopular, ¿no? Entonces no creo que eso pase, pero que el incremento de tener más ingresos sí resucitaría por la vía del tema de justamente un racionamiento en los subsidios, el cual, como las cifras se han mencionado tan acertadamente por los que han hablado al respecto, pues produciría muchísimo más ingreso que los 3 puntos del IVA, que los 3 puntos que el IVA prometen. Y entonces, yo creo que si es que el gobierno acepta que nosotros focalicemos o se focalice, o nosotros como país focalicemos el subsidio, eso traerá una cuestión maravillosa para ahora que están planificando incluso irse a negociar con el Fondo Monetario, porque será bien visto por los organismos, por los multilaterales, justamente que dejemos de tener un subsidio que verdaderamente es de Ripley, ¿no? Es decir, estamos subsidiando gasolina y combustible para que los narcos transporten su droga. O sea, es un horror. Entonces, esto ayudaría muchísimo. Así es que yo creo que el pronunciamiento que hagamos como empresarios, que definitivamente el IVA nos revienta con una subida, yo creería, a pesar de que, claro, nosotros nos tenemos todas las formas de vengarlo, de recibir de regreso, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, la subida del costo de la vida es tremenda en dólares, ¿no? Entonces, yo sí pensaría que apoyo la moción de que nos pronunciemos en el tema de la focalización. Gracias, Mauricio. Gracias, René. Adelante, José de la Paz, y creo que luego de eso, Mauricio, podrías hacer un comentario ya medio para terminar. Adelante, José. Gracias, Ernesto. Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Mauricio, te felicito, brillante como siempre tu exposición. Ahora, el punto es el siguiente, nosotros somos empresarios. ¿Qué es lo que hace un empresario? Reducir costos y maximizar utilidades. Al final del día, el Estado Nacional es una empresa inmensa, una empresa grande, no tiene fines de lucro, sino el beneficio de los ciudadanos. Pero si hay un gasto desmedido, en eso coincidimos todos. En algunas redes sociales he visto ya a varias personas que se han manifestado indicando cuáles empresas funcionan, cuáles empresas deben ser cerradas. Entonces yo había conversado con Ernesto, mi querido Mauricio, con Pablito también, que una de las preocupaciones era si nosotros como ANDE podríamos aportar identificando, conociendo, comentando. Hay brillantes personas en esta agrupación, tú Mauricio, René Ortiz y otras personas de gran capacidad que podrían orientar en el tema de sí, señor Novoa, estas empresas no funcionan, estas empresas tienen que ser reducidas. Incluso conozco, no sé, tal vez tú Mauricio nos podrías indicar con más acierto, que hay ciertos fondos no reembolsables para liquidar personal, siempre y cuando ese personal y esos puestos no puedan ser llenados de nuevo. Esto te comento, Mauricio, porque alguna vez nos reunimos con Andrés Páez, él nos comentó que en el municipio de Quito sí existen estos fondos, pero que nadie lo había usado porque políticamente no convenía. Entonces yo creo que como empresarios tenemos que sugerir al gobierno reducción fundamental de gasto. Un poco mi ley lo está diciendo, la casta, la famosa casta, que lo único que hace es crear gastos en contra de la gente. Esa sería mi propuesta, caballeros. No sé si estoy desatinado, pero si pudiéramos trabajar un poco con el brillante apoyo de Mauricio, de René y en fin, de todos los profesionales que sí los hay para indicar al Estado, decir, señores, un pronunciamiento de Andes, hay que reducir esto, el Estado tiene que bajar sus costos. Un amigo mío me decía, para concluir mi intervención, que entregarle nuevos impuestos al Estado es como a un alcohólico darle una botella de trago, exactamente igual. Perdonen la crudeza de la comparación, pero así funciona. Entonces, esa sería mi propuesta, Ernesto, queridos amigos, si de alguna manera ANDE podría hacer un análisis de aquellas empresas e instituciones que deberían ser cerradas o reducidas.
Mil gracias por el tiempo de ustedes. Gracias, José. Paito, creo que sería la última intervención. Adelante. Que quiera subir al 16% de los impuestos. Gracias, Ya lo leí gracias acá, Ernesto. para un montón de vagos que Perdón, voy a silenciar a todos. tener suficientes fondos para comprar. Por favor, Paito, activa tu micrófono para intervenir. Ok, gracias. No, lo mío es súper corto. De lo que se ha dicho, me parecen muy valiosas algunas ideas y quisiera simplemente, no sé si sintetizar, pero resaltarlas. Uno, la reducción de sueldos del sector público. O sea, si ANDE debiera pronunciarse, debería enfocarse en este punto. Reducción de sueldos del sector público en una X proporción. Eso es un importante ahorro. El cierre de empresas que no funcionan es el otro elemento fundamental, pero de lo que estoy viendo complicadísimo por las leyes que tenemos y que no sé qué tan fácil y rápido puede ser el cierre o liquidación de empresas del Estado. Ya vemos que los trenes, ya vemos que no sé cuáles nomás están en proceso, pero prácticamente no hay cómo cerrar nada, no hay cómo liquidar nada por el tipo de leyes. El tema de focalización de combustibles es un tema sumamente crítico que no sé qué tan fácil es realmente en ese campo lograr un resultado práctico, porque siempre habrá algún lío ahí en medio de un sector que no estará de acuerdo, etc. Creo que la opción de incrementar el IVA es una de las opciones fáciles, factibles, que habría que a la Asamblea hacerle reflexionar, que es el camino tal vez más corto para resolver inmediatamente una mínima parte de todo este déficit enorme que tan claramente nos ha presentado Mauricio. No sé si por ahí irían las ideas que habría que lanzar, queriendo ser más bien muy corto y nada más. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Tal vez para que Mauricio haga una intervención final. Bueno, lo primero es que hay consenso en que ANDE se pronuncie. Segundo, hay varias ideas que tendremos que procesarlas para salir con un documento que, más que decirle qué hacer al gobierno, creo que sería poco enfocar en criterios de orientación para decisiones que sean positivas para el país. Y bueno, la mecánica ya la expuse yo directamente con Mauricio. Me entendería para tratar de llegar con un borrador a la comisión política y luego al directorio para hacerlo además pronto, porque estas cosas hay que ser oportunos. Adelante, Mauricio, tus comentario final. Gracias a todos por los comentarios y las generosas palabras también. Tal vez señalar que creo que todos tienen razón en todo lo que he mencionado. Sí creo que se puede preparar un documento que trate de aglutinar los comentarios de aquí vertidos. Unos pocos puntos finales. Uno, si hay financiamiento internacional para la compra de renuncias, si le ponemos en esos términos. Los multilaterales tienen fuentes para eso, pero se requiere tomar la decisión. Y no se lo ha hecho porque políticamente no es un tema fácil. Segundo, la magnitud de la crisis no da solo para los combustibles o solo para el IVA. Lamentablemente tengo que decirles, esto va a tener, si lo quieren hacer bien, que combinar las dos cosas. Me dirán, es muy fuerte el golpe político de los dos, probablemente sí, pero no va a alcanzar. Hemos hablado de las cifras de atrasos y del déficit. O sea, esto nosotros si tomamos solo uno en poco tiempo, vamos a tener que volver a conversar de
de algo más, porque no va a dar el espacio para ello. Y yo creo que sí hay espacio de reducción de gasto, pero se requiere decisión política también. Y no son decisiones fáciles para el gobierno. Entonces, en esa línea, tal vez para tratar de avanzar, yo me puedo comprometer a hacer un borrador, involucrando un poco los comentarios de todos, y sobre esa base machetear qué queda, qué no queda, y sobre ese documento ver si lo enviamos como ande, para que se conozca públicamente cuál es la posición. Pero sí quiero decirles que el problema es súper fuerte. Añadiendo algo adicional, si lo de los subsidios es una alternativa, que sí lo es, no tengo claro cuánto vamos a demorarnos en que eso sea finalmente aplicado e iniciado. Y la emergencia es para mañana. Y me preocupa que eso se demore mucho. ¿Va a rendirle plata al Estado al otro día de aprobado? Sí, eso sí. Pero hasta aplicar, no sé cuánto tiempo nos va a demorar. El IVA le da plata al Estado al otro día. Al otro día. Que eso también es bueno. El IVA es un impuesto que tiene sus bemoles, no es progresivo, es una sola tasa para todos, independiente del nivel de ingreso. No es el caso del impuesto a la renta, por ejemplo. Pero le da recursos, es imposible evadir el IVA. O sea, es muy difícil que alguien busque evadir, y es el impuesto de mayor recaudación. Son 6.000 millones de dólares. Claro, por lo que hablamos del estatus, del crecimiento, no va a dar lo que están pensando. Yo creo que va a dar algo más de 1.000 millones, pero igual sigue siendo una cifra importante. Pero el monto de los atrasos, más el monto del déficit, más todo lo que se viene por el problema de la pandemia, es un tema que, de la inseguridad, es un tema que no se va a arreglar solo con una decisión, sino creo en un entorno más amplio e integral. Y finalmente, si queremos financiamiento internacional, vamos a tener que mostrar un programa económico. Y el programa económico involucra un tratamiento integral de la situación. Muchas gracias, Mauricio. De nuevo, me sumo a las felicitaciones por tu exposición clara. Yo soy un fan de Mauricio en cuanto a que sus artículos, sus planteamientos públicos muestran luz, muestran soluciones, más que hacer ver tormentas y desastres en el horizonte. Y desde ese punto de vista, pues, ojalá, bueno, con este nuevo pronunciamiento en el que aparecerá también tu nombre, ojalá eso también desemboque en que el gobierno tenga presente la opinión de Mauricio Pozo como un apoyo para hacer un manejo adecuado de cosas. Le excuso a Pablo Pinto, él me había comentado que está en medio de un velorio y por eso se ha desconectado. Y les agradezco a todos por su presencia y bueno, no dejamos, y más aún en las circunstancias actuales, de recordar el pedido de que Dios bendiga al Ecuador. Hasta la próxima, señores. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Hasta luego con todos. Gracias. Un gusto y nuevamente Gracias que a Dios todos bendiga ustedes. a todo el Felicidades. Ecuador. Inspire al presidente Inclusive al presidente, y a los sí, asambleístas. y a todos los que se están jugando la vida por protegernos de las mafias y toda la violencia. Gracias, saludos a todos, un abrazo. Gracias.